¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos. Y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre. Y espero la estén pasando genial el día de hoy, chicos. Porque miren, hoy tenemos un pequeño análisis, chicos, del nuevo mutante, bueno, de un mutante que ha regresado a la tienda y es Colmillo Rabioso. Pensaba subirles este análisis pues el mismo día de hoy o el día de ayer jugando con él, con alguna cuenta, pero no pude, estuve muy ocupado y no pude comunicarme con nadie, así que vamos a hacer el pequeño análisis ya que el mutante va a estar disponible toda esta semana y muchos me preguntan que si vale la pena, aunque ya yo les había mencionado pues que sí lo vale porque el mutante tiene ya casi 2 años y medio desde que salió. Salió en octubre del 2020. Casi tiene 2 años y medio desde el que mutante salió. ¿Qué pasa? Que el mutante cuando salió, el precio mínimo eran $50. $50. Luego hace un año y algo lo vimos en otro diferente precio, pero eran $35. Entonces era un mutante pues que se pueden contar con los dedos de una mano o dos, con las dos manitos. ¿Cuántas personas lo pueden tener? O sea, es muy pocas personas lo tienen, chicos. Así que hoy vamos a darle el breve análisis. Obviamente yo les recomiendo comprárselo porque obviamente es un mutante que solamente lo veremos así. Y bueno, está barato, o sea, para los precios que le he mencionado y como ven le quedan 6 días. Y bueno, chicos, vamos a analizarlo y decir si vale la pena. Como ya saben, él es velocidad 12.5, la segunda velocidad más rápida del juego, después de la Ceres y el Carlinger. Si quieren ver, la Ceres es 12.66 y él es pues esa velocidad potente de 12.5, chicos. Posee una vida de tanque de 4.734, ya que el mutante hace como un año y medio, creo que fue la cosa, lo habían bufeado, simplemente le subieron unos 200 puntos de vida. Tenía 4.500, ahora tienes pues 4.734. Una vida increíble, o sea, la vida que de un Urgan, por así, para darles un ejemplo. Creo que sí, ¿no? Ya que vamos a hacer un análisis completo y comparativo, la vida de un Urgan, para que tengan un ejemplo. Para que tengan un pequeño ejemplo. Ok, continuamos. El daño es lo malo en él, chicos, que tiene 400 puntos de daño apenas. No es un mal daño, hay mutantes con esa velocidad que tienen el mismo daño. Y, o sea, perdón, que son más lentos y tienen incluso ese mismo daño. Pero obviamente, pues, el tema del daño es lo débil en él. Y su habilidad de herida, que es muy, pero que muy baja, que apenas es, pues, un 10, un 5%. Y al nivel 25... era 10%, pero hubo un cambio de balances que creo que le mejoraron la herida. Solamente que no encuentro dónde tengo anotado ese dato. Cualquier cosa, coméntenme, déjenme en los comentarios, chicos, cuál es el plus de respuesta. Antes era 10%, yo creo que se lo subieron a 20 o 25%. O a lo mejor me estoy confundiendo con algún mutante. Entonces, chicos, que si es recomendable el mutante, como les he dicho, sí, cumple perfectamente el rol de veloz, para etiqueta, para tanquear. O sea, imagínense si ya el rol eso lo tiene la pesadilla viviente, que la pesadilla viviente a veces te aguanta 2 golpes. Obviamente uno te aguanta y el otro ya vale vergui. Y la pesadilla tiene apenas 3000 de vida, técnicamente 3000 de vida, mientras que Colmillo tiene 1700 puntos más. Obviamente imagínate si lo amplificas con orbes o algo así por el estilo. Pero Pesadilla Viviente obviamente tiene 640 puntos de daño, lo cual le otorga poder one-shotearse a Zeus. El Colmillo Rabioso obviamente le tomaría 2 turnos. Lo bueno es que él ataca primero. Lo bueno es que se puede tanquear 2 golpes de Zeus sin problemas. Se puede tanquear golpes de Spin. Contra Spin Fury sí la va a tener difícil porque ya saben que el escudo del Spin Fury, pues el Colmillo por el poco daño le va a costar tumbarlo. Pero sí se lo puede tumbar, pero le costará. Pero como les digo, funciona muy bien para el rol de tanque, de veloz. Te puede ayudar contra Zeus, te puede ayudar contra los veloces porque se tanquea. El problema no, el punto fuerte de él simplemente es tanquear con la gran velocidad que tiene. Así que si no tienen ningún mutante veloz, si todavía no han obtenido la pesadilla, pues el Colmillo Rabioso es una buena opción. Obviamente es preferible usar la pesadilla viviente en ciertos casos.
Aunque como te digo, Pesadilla, un Zeus, un Spin le hace 50% de daño, al colmillo le harían 25% y él tiene mucha más vida, por lo cual 100% asegurado, mínimo 3 golpes te debería de aguantar. Imagínate si lo armas full vidas. Para darle un ejemplo, si arman al mutante full vida, tendría la vida base de casi una Dama del Crepúsculo, o sea, sería mucha vida, ¿no? Bueno, antes, porque la Dama del Crepúsculo le han mejorado la vida. Pero antes, si colocabas al colmillo rabioso full orbe de vida, tenía la misma vida de una Dama del Crepúsculo base, o sea, platino, sin orbes de vida. A eso me refiero. Así que chicos, muy buen mutante. Obviamente hace 2 años cuando salió era un mutante que pudo haber estado en el meta completamente, en el meta de ataque. Pero claro, miren, 2 años y medio después es que el juego otorga el mutante para poder obtenerlo de una manera aceptable. Porque como les digo, el mutante llegó al juego en 3 paquetes. En 2 paquetes 50 y $100. Y luego llegó un paquete de $35. Y ahora por fin nos los dan pues a ese humilde precio de casi $5. Por lo cual el mutante no se hablaba de él, era porque nadie lo poseía. Nadie lo poseía. Recuerdo que yo ni siquiera subí un análisis porque yo sabía que nadie lo iba a comprar. O sea, sabía que nadie lo iba a tener. A lo mejor unos 3 lo tuvieron y les dije, bueno, ármenlo. Ok, vamos a hablar de eso ahora, chicos. Recomendación de oro. Es para aquellos que lo van a comprar porque yo sé que varios lo harán. Incluso yo lo haré. No lo hago ahorita porque tengo problemas con la tarjeta de enlace. Ya me mandó un problema tanto en el Discord también. Y bueno, el precio no me tendría que salir así. Me tendría que salir en pesos chilenos. Entonces, por eso es el problema. Velocidad full daño, chicos, 100% va a ser la mejor opción. Obviamente para un mutante de tan poco daño ninguna otra habilidad le sirve para respaldar. Fortalecimiento pues le puede venir genial. Obviamente ya le puede venir genial, obviamente sería lo ideal. Pero claro, eso es darle un plus al que el Zeus te ataque primero. Y aunque estés un fortalecido, pues todavía no te daría el daño para bajarte el Zeus. Así que obviamente es preferible aumentar la velocidad, full daño y en 2 turnos bajarte el Zeus sin problemas. Para dar un ejemplo, ya el Spin Fury también le ganarías, pero sería un poquito más alargada. Otros también lo pueden armar full vida velocidad, simplemente para que tanquee lo máximo posible. Pero es cierto que al mutante pues le falta para entrar al meta. Obviamente, como les digo, va a ser mucho más seguro llevar a una partida a la pesadilla viviente. Pero ahora, cuando obtenga el colmillo rabioso, chicos, van a tener un video con él jugando en el PvP, un mutante que siempre quise. Y bueno, probándolo es que se demostrará, porque hay tan poca información de él, aunque obviamente lo que yo les digo es especulando sus estadísticas que ahí se ven directamente. Y sí, el problema es que tiene poco daño y el segundo problema es que no tiene habilidad técnicamente. Muy poco porcentaje de habilidad. O sea, imagínate, un mutante con poco porcentaje de habilidad y para rematar tiene poco daño. O sea, no tiene habilidad. Es un mutante que solamente veloz para tanquear. Simplemente es el rol directo que les puedo decir. Así que chicos, no olviden dejar ese poderoso like. Me gustaría, chicos, que me dejaran en los comentarios qué opinan del mutante. Si les agrada, si les gusta, si lo van a comprar. Quisiera también eso, si lo van a querer comprar a este colmillo rabioso. Que como les digo yo, más que todo es por la oferta que lo veo recomendable. Que está barato, ya por fin después de 2 años y medio el juego se dignó pues a colocar el mutante para que por fin entrara en el juego. Recuerdo un chiste de un suscriptor, bueno, no era un chiste, era un comentario. Me decía, Manu, pero el colmillo rabioso puede entrar en el meta. Y yo le había respondido, primero el colmillo rabioso tiene que entrar al juego. Porque bro, es que tiene 2 años y medio y es que lo colocaron a unos precios que nadie lo iba a comprar. A lo mejor 5 personas como mucho. Y por eso le había dado esa respuesta al suscriptor. Le dije, primero tiene que entrar al juego para saber si va a entrar al meta. Así que chicos, gracias por el apoyo. Estamos a menos de 200 suscriptores de llegar a los 30.000. Y sin más nada que decir, vamos. With the mob, suck a nigga, niggas up. High with the mob, suck a nigga, niggas up. High with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the kings and the queens.
Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push your Lamborghini, show your magic like Houdini.